el Indio Solari falleció porque acá dice, che, ¿de qué se murió? De Parkinson. No, el Parkinson es una enfermedad que después creo que desemboca en consecuencias que hacen que una persona pierda la vida. Por eso vamos a hablar de esto, porque siempre es menester saber de qué se trata una enfermedad, qué patologías puede llevar o qué consecuencias puede llegar a tener en una persona que se desencadena en la finitud. Estoy en contacto con el neurólogo Ramiro Linares, de aquí de Bahía Blanca, el doctor Ramiro Linares, un reconocidísimo neurólogo de la ciudad, a quien tengo el placer de saludar. Ramiro, ¿cómo va? Sebastián Shapiro aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por comunicarse. Un gusto estar presente en el programa. ¿Cómo no? ¿Qué es el Parkinson, Ramiro? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que va afectando progresivamente al cerebro, atacando principalmente a un grupo de neuronas que fabrican una sustancia que se llama dopamina, que es un neurotransmisor esencial del cerebro, un mecanismo que se utiliza para comunicar adentro del cerebro. Y esto va una vez que aparecen los síntomas de esta enfermedad, es una enfermedad que gradualmente va progresando, generando determinados síntomas que se van agravando a medida que van pasando los años. Es una enfermedad relativamente frecuente, como enfermedad neurodegenerativa, es la enfermedad más frecuente luego del Alzheimer, que es otra enfermedad neurodegenerativa. Y para que tengamos una idea y una noción aproximada, afecta más o menos al 2% de las personas mayores de 60 años, ¿sí? Si tenemos en cuenta que la población de personas mayores de 60 años va en franco crecimiento en el mundo en general, porque vamos viviendo cada vez más tiempo, nos lleva a pensar que realmente es una enfermedad que hay muchas personas que la sufren, con obviamente distintas características y síntomas que, si bien tienen algunas características comunes, tienen también una actividad interpersonal muy, muy grande. En la enfermedad de Parkinson se describen no menos de 40 síntomas distintos. Entonces eso lleva a que complejidad tanto para el diagnóstico como el seguimiento, tanto y para el tratamiento también, por supuesto. Tal cual. Doctor, ¿presenta signos sutiles o signos que son llamados de atención, independientemente de lo que acaba de decir, que son 40 síntomas distintos, pero hay algunos que conforman un patrón muy definido a los cuales hay que prestarles atención, aunque sea por prevención y consulta? Sí, totalmente. Hay algunos síntomas que pueden ser muy anteriores al inicio de los síntomas más claros o más definidos de la enfermedad. Hay síntomas generales que uno puede tener incluso muchos años antes de arribar al diagnóstico. Hay síntomas tan generales como pueden ser, no sé, el tener constipación, el estar un poco deprimido, o el tener algún trastorno en el sueño o pérdida de olfato, que hemos perdido mucho con el COVID. Entonces, hay síntomas con los cuales uno puede hacer una cierta predicción de riesgo, pero nunca diagnosticar a la enfermedad. Ahora, cuando alguno de esos síntomas o estos antecedentes, o de manera espontánea, vemos que un paciente tiene temblor, sobre todo si ese temblor es lateralizado, es decir, lo sufre únicamente en una mano y no en las dos, ¿sí? Esta es una diferencia muy importante para lo que es enfermedad de Parkinson. El inicio de la enfermedad es casi siempre lateralizado, empieza en una mano o en un pie o en un lado del cuerpo. Y este temblor se ve acompañado también de una rigidez, de una lentitud de los movimientos, de una pérdida de lo que son los movimientos espontáneos. El paciente por ahí no balancea el brazo al caminar, ¿sí? El brazo del lado que está más afectado, y hay una pérdida también de otras cosas, como es por ejemplo la expresión facial. Se pierde también, o aparece una inclinación del tronco hacia adelante al caminar, uno ve que la persona camina encorvada, y esos son todos síntomas que pueden hablar de una enfermedad de Parkinson. No siempre el temblor, que en general cuando uno habla de Parkinson lo primero que piensa es una persona que tiembla, y no siempre está presente al momento del diagnóstico. Es uno de estos síntomas, es un síntoma de los cardinales de la enfermedad, pero pueden estar, aunque en la evolución de la enfermedad inicialmente pueden no estar presentes e igualmente podemos llegar a hablar de enfermedad de Parkinson. Uh-huh. ¿Una persona se muere de Parkinson o una persona a raíz de tener Parkinson desemboca en patologías que hacen
que la vida llegue a su finitud? A ver, una persona no se muere de Parkinson directamente, justamente. Puede tener complicaciones que lleven a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los trastornos, y ahí también entramos en un espectro muy amplio de posibles complicaciones. La enfermedad de Parkinson trae aparejado algunos trastornos, por ejemplo, la deglución, que pueden provocar que la persona tenga un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias, sobre todo de neumonías y cuadros infecciosos. Esa es una causa de muerte muy común en el contexto de la enfermedad de Parkinson. También son riesgosas las caídas, ¿sí? Quien tiene enfermedad de Parkinson tiene una tasa de caída muy alta, se cae mucho más quien tiene enfermedad de Parkinson, incluso se cae mucho más desde el inicio de la enfermedad, pero esto es algo que va tendiendo a empeorar a medida que va ocurriendo la enfermedad, a medida que van pasando los años. Entonces, el tema de la prevención de caídas resulta esencial en el contexto del control de la enfermedad. También pueden aparecer otras alteraciones, como algunas alteraciones relacionadas con la presión arterial, que pueden promover a que esto ocurra. Pero lo más importante en general son las infecciones y las caídas. Son las dos cosas en las que uno, como médico que ve pacientes con enfermedad de Parkinson, más prevención tiene que hacer. Cuando una persona es detectada con esta enfermedad, por supuesto, cada diagnóstico es distinto porque cada ser humano es distinto. ¿Esta es una enfermedad que se cura o se acompaña en este tránsito degenerativo que va sufriendo para ralentizar cualquier tipo de consecuencia como acaba usted de mencionar? Es una enfermedad que requiere de un acompañamiento importante. ¿Sí? No es curable. No, lamentablemente no es curable, de la misma forma que lamentablemente no lo son la mayor parte de las enfermedades con estas características de cronicidad, ¿no? Tampoco es curable la hipertensión, la diabetes o cualquiera de estas enfermedades muy comunes y mucho más conocidas, tal vez, ¿no? Pero se tratan, en el contexto de la enfermedad de Parkinson, uno indica un tratamiento que tiene inicialmente generalmente un muy buen impacto y con el paso de los años uno tiene que ir ajustando ese tratamiento sabiendo que a medida que van pasando los años va costando un poco más ese ajuste de terapéutica. Y a ver, lo que es importante es el equipo de atención de quien tiene Parkinson, ¿no? No es solamente un neurólogo clínico que acompaña. Acá es importante la gente que está acompañando al paciente en el día a día, en la ayuda que necesita ese paciente para los quehaceres de la vida diaria, el que realice kinesiología y sobre todo lo que es kinesiología para rehabilitar o contener las caídas, para estimular la marcha y el equilibrio, el que tenga una asistencia fonoaudiológica para mejorar la deglución, por ejemplo, y algunas cuestiones del habla que también se afectan. Es decir, tiene que ser todo un equipo de salud quien asiste a un paciente con enfermedad de Parkinson que tenga una idea de trabajo conjunto. Eso tiene un valor muy alto en quien sufre una enfermedad de este tipo. Ahí está. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por estos conceptos tan valiosos y también su tiempo, valioso como cada una de las personas, máxime en actividad, como ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por permitirme expresarme. Por gracias. Favor. El doctor Ramiro Linares, neurólogo,